Buenas noches. En el marco de los 10 años de fundación de los Centros de Derecho (SPD), hoy vamos a seguir con la Jornada Nacional de Conciliación Extrajudicial. En el marco de los 20 años de dación de la Ley 26.872, publicada el 12 de noviembre de 1997, se realiza esta jornada con la finalidad de abordar ciertos temas relacionados con el procedimiento conciliatorio extrajudicial y su ejecución en vía judicial. Prosiguiendo con la primera exposición del doctor Christian Stein Carnas, por favor, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Probando audio. ¿La pila está baja? ¿Probando? ¿Probando audio? No. Probando, ¿escuchas ahí? ¿Probando? ¿Funciona?
¿Audio? ¿Se escucha? ¿Has visto? A ver. A ver, sigamos entonces. La defensa posesoria, decíamos, tiene dos posibilidades: la defensa posesoria judicial y la defensa posesoria extrajudicial. La extrajudicial, en el 920 que lo analizaremos, y la judicial se divide pues en la defensa posesoria de la posesión mediante las acciones posesorias propiamente dichas y la defensa judicial de la posesión mediante las acciones interdictables. ¿Correcto? No nos ocuparemos de los alcances de la dimensión extrajudicial dispuesta en el artículo 920, pero sí la vamos a abordar o mencionar de manera tangencial. Vale diferenciar que las acciones posesorias son procesos judiciales que protegen el derecho de la posesión, como dije, y los interdictos protegen el derecho a la posesión y el otro el derecho de la posesión. Sus procedimientos son diferenciados, llevándose las primeras mediante el proceso de conocimiento y los otros en proceso sumarísimo. Los interdictos, entonces, son regulados actualmente en el Perú de dos maneras: interdicto de retener e interdicto de recobrar. Los que estudiamos con el Código de Procedimientos Civiles, el anterior al Código Procesal Civil de 1912, ¿era, no? El Código de Procedimientos, estudiamos 4 tipos de interdictos: el de, aparte de retener y recobrar, el interdicto de obra nueva y obra ruinosa, que ahora están subsumidos en el interdicto de retener. ¿Ok? La cobertura de protección de los interdictos alcanza el derecho de poseer por sobre el derecho a poseer, resultando que cualquier poseedor, legal o ilegal, legítimo o ilegítimo, de buena o de mala fe, por ejercer de hecho la posesión, tiene el derecho de protegerla mediante los interdictos, ya sea para que cesen los actos perturbatorios o para que se le restituya el bien del que ha sido despojado, sin importar su calidad de usurpador, copropietario, contraparte contractual, vigente o no, etc. Eso es algo muy importante, que cuando se defiende la posesión como una circunstancia de hecho, el derecho de poseer, no estamos hablando del mejor derecho. Cuando hablamos del derecho a la posesión, hablamos del llamado mejor derecho a la posesión. Ese no está en discusión los interdictos. Los interdictos son una defensa judicial de una circunstancia inmediata, de una aproximación material, tangible al bien. Entonces, no importa la legitimidad o legalidad en este caso. Simplemente basta que se pruebe la posesión, ni siquiera la calidad de propietario, lo que sí varía en las acciones posesorias. La experiencia nos indica que la mayor incidencia de interdictos se da sobre los inmuebles, tanto que nos lleva a tomar conciencia de la importancia de esta figura en un medio social en donde se ha consolidado la informalidad y el despojo derivados de los mensajes que las autoridades irresponsables dan sobre lo que son políticas sociales instrumentalizadas por acciones asistencialistas sustentadas por un discurso demagógico y polarizante. ¿Qué pasa? Nosotros en provincias, no solamente en provincias, sino también en Lima, vemos que existen muchos alcaldes que se encargan de regalar predios, muchas veces son, digamos, materia de litigio, lo cual es absolutamente ilegal, o generar cierta suerte de arraigo a algunos usurpadores mediante las benditas constancias de posesión. Existe pues en el Perú, digamos, un despilfarro de lo que significa la titularidad para emitir constancias de posesión. Las municipalidades emiten constancias de posesión solamente para efectos de la, digamos, facilitación de los servicios públicos. No es que esa constancia de posesión a ti te genere algún tipo de arraigo de derecho sobre ese predio. Únicamente te habilita para poder pedir servicios públicos, pero no es que te haga propietario ni mucho menos. Y sin embargo, también en el reconocimiento que hacen algunas municipalidades mediante su gerencia de servicios sociales o similares, de las juntas directivas de las asociaciones de moradores de ciertos asentamientos humanos, dicen, la junta se reconoce como presidente, vicepresidente, tesorero, al consejo directivo de la asociación ABC del asentamiento humano tal, ubicado en tal, mediante eso están camuflando el otorgamiento de cierto tipo de derechos, titularidad o arraigo de ese asentamiento, de los moradores del asentamiento humano a miembros de una asociación, en donde en las resoluciones de reconocimiento del consejo directivo de la municipalidad, para declararlos como interlocutores válidos en el diálogo que tengan entre la municipalidad y el asentamiento humano. Por lo tanto, ese no es el medio propicio a nivel administrativo para reconocer ningún tipo de titularidad sobre la tierra.
pero sí lo están haciendo en muchas municipalidades. Entonces, en un país donde la informalidad es la regla general, donde el deporte nacional, más que el fútbol, es la usurpación, donde uno no puede tener un terreno vacío, es más, y si no tienes plata porque un cerco cuesta bastante, a veces mucho más que la casa, un cerco perimétrico bien hecho, y si no te lo tumban, te invaden. O sea, yo conozco mucha gente que podría comprarse terrenitos baratos en muchos sitios y los tendría guardados hasta que ahorra el suficiente capital para hacerlo producir, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque la experiencia enseña que te lo invaden. Tú vas a ver tu terreno y ya lo vendieron. Ya lo canibalizaron y lo vendieron, porque no hay principio de autoridad, y para sacarlo, anda a sacarlo usando las medidas perdón del doctor, anda a sacarlo con medidas judiciales, se te vuelven a meter o se mete otra persona, entonces no resulta rentable en este país invertir en bienes raíces si es que no tienes los medios para poder proteger esa inversión mediante una guardianía, digamos, consistente, porque hay casos que a los guardianes le roban hasta las armas y los desaparecen. Entonces, en este medio resulta sumamente relevante el análisis de ese tipo de figuras que tienden pues a defender un derecho tan cotidiano como es el derecho de posesión, independientemente de la titularidad o el derecho a poseer. ¿Ok? Resulta necesario precisar que los interdictos como manifestación de la defensa posesoria judicial se convierten frecuentemente en el segundo peldaño del perturbado o del despojado. ¿Por qué digo perturbado o despojado? ¿Por qué? Porque recuerden que hay interdicto de retener ante actos perturbatorios de la posesión y hay interdicto de recobrar ante actos de despojo o despojatorios. En su trajín para defender su posesión ante el fracaso de su primer intento de librarse de la perturbación o recuperar el bien que posee. El primer peldaño lo constituiría, en algunos casos, la defensa posesoria extrajudicial o de hecho, dispuesta en el artículo 920 del Código Civil, modificado por el artículo 67 de la Ley 30.230. ¿Qué dice el artículo 920? No es materia de la posesión, pero vamos a tocarlo de manera referencial. Defensa posesoria extrajudicial. El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien y recobrarlo si fuere desposeído. Básicamente usando la fuerza física, ¿se entiende? Bueno, claro, obviamente, pero si es una mujer la que te quiere desposeer, te pueden denunciar por intento de feminicidio, ¿no es cierto? Ya. Hay que tener mucho cuidado, si no. Estamos ahora en desventaja. Ahora se ha volteado la tortilla, nos estamos desvalidos ante el sistema, ante la inercia del sistema. La acción se realiza dentro de los 15 días. ¿Se acuerdan? Antes, ¿cuánto era, doctor? 24 horas. 15 días siguientes a que tome conocimiento de la disposición. En cualquier caso, debe abstenerse las vías de hecho no justificadas por la circunstancia. Este último párrafo es bastante particular porque me hace recordar a mí el derecho a la legítima defensa en lo penal, ¿no es cierto? Las vías de hecho justificadas, ¿no? No, que señor, que él vino con un palo y yo saqué una ametralladora y me defendí. Bueno, es que habría que analizar, contextualizar el análisis para ver qué circunstancias justificarían qué cosa, ¿no es cierto? Entonces, si vienen 10 galifardos con palos y vendados y con las caras tapadas a querer sacarme de mi casa y yo les tiro un balón de gas con bombas molotov y los vuelo a todos, ¿estaría justificado o no? Si yo entiendo que 10 fulanos no entran con no vienen a ver el partido a mi casa, ¿no es cierto? En circunstancias. Entonces, es difícil analizar cada caso en laboratorio, en gabinete. Habría que ver en la realidad cómo se han dado los hechos y cómo se desarrollan las circunstancias. Y para eso, un registro fílmico sería perfecto, porque las versiones de las partes siempre van a ser tendenciosas. Entonces, este artículo, si bien es cierto, ha sido modificado por esta ley, la 30.220, habría que tener mucho cuidado en su aplicación porque cada caso es un universo absolutamente diferente. El propietario de un inmueble, sigue el artículo, que no tenga edificación o que se encuentre en dicho proceso puede invocar también la defensa señalada en el párrafo anterior en caso de que su inmueble fuera ocupado por un poseedor precario. En ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha usufructuado el bien como propietario, por lo menos en virtud de la adquisición del derecho de propiedad vía usucapión. La Policía Nacional del Perú, así como las municipalidades respectivas, en el marco de sus competencias previstas en la Ley Orgánica, municipalidades deben prestar el apoyo necesario a efectos de garantizar el estricto cumplimiento del presente artículo bajo responsabilidad. ¿Cuál sería el rol de la municipalidad y la fuerza pública? O sea, tengo que comunicarles a ellos que voy a defender, o sea, ¿dónde está la inmediatez? O tengo la obligación de comunicarles para que custodien el orden público
y prevean los excesos. No me queda muy claro. En ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un inmueble, salvo que haya operado la prescripción regulada del artículo 950. Eso es otro caso. Entonces, esa es la defensa extrajudicial, la defensa física, la posesoria inmediata, a la cual el Código Civil habilita. Correcto. Esto debe ser complementado con lo prescrito en el artículo 603 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley 30.199. Interdicto de recobrar. Esto sí nos interesa definitivamente para efectos de esta exposición. Procede cuando el poseedor es despojado de su posesión, siempre que no haya mediado proceso previo. ¿Ok? Habla el despojo. Habla de poseedor, no habla de propietario, y no habla que tenga derecho a poseer. Habla el que tiene la posesión en ese momento. Si es legítima, si es ilegítima, si es legal, si es ilegal, basta que sea el poseedor. Sin embargo, si se prueba que el despojo ocurrió en ejercicio del derecho contenido en el artículo 920, obviamente la demanda será declarada improcedente. Pues, si el usurpador es desalojado por el propietario o el que estaba poseyendo, obviamente contra él no puede presentar un interdicto para que le devuelvan, obviamente, porque sería pues un loop, sería darle vuelta a la figura. Procede a pedido de parte la solicitud de posesión provisoria del bien una vez que haya sido admitida la demanda, la que se sujeta a los requisitos y trámites de la medida cautelar. Los cuestionamientos, ya, habiendo establecido más o menos el marco regulatorio respecto al tema de el derecho de poseer, no a la posesión. Cuando hablamos del mejor derecho, la típica entre los abogados o gente vinculada con el mundo del derecho es el mejor. Lo que se discute generalmente, ¿cuál es? El mejor derecho, ¿no?, de posesión o el mejor derecho de propiedad. Cuando hablamos del mejor derecho de posesión, en realidad se habla del derecho a poseer, no de poseer. El derecho a poseer es en virtud de una titularidad. El derecho de posesión es en virtud de una circunstancia de facto. ¿Ok? Y los interdictos defienden justamente esta circunstancia de facto. Cuestionamientos. Ahí viene, vamos a hacer varias preguntas. Primera pregunta. ¿Qué disposición tendría? Disposición, digamos, como actitud a nivel personal. A eso me refiero. Tengo buena disposición con algo. ¿Qué disposición tendría? Pónganse ustedes en el lugar del perturbado o despojado. ¿Son molestados o ustedes son despojados de su propiedad? ¿Qué disposición tendría el perturbado o despojado para reunirse con el perturbador o despojante e intentar llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, luego de haber sufrido la perturbación, despojo y fracasar en su cese de recuperación, incluso si no ha recurrido la vía de hecho previamente? O sea, ustedes se van a trabajar en la mañana, cierran su casita, pues perfecto, dejan la comida para el gato, se van. Vienen a las 8 de la noche, se metió el doctor Caldas, lo saludó por la ventana, ahora de mi casa. Chao, anda, búscate donde jatear, chao. ¿Qué hacen ustedes? Le quieren tumbar la puerta a patadas, lo quieren sacar, el doctor llama a su par de amigos del barrio y los repele este ataque. Si ustedes han intentado la defensa posesoria de hecho el 920, encima los han paleado, los han choveado y los han tirado en la pista. ¿No es cierto? Van y quieren plantear un interdicto para que les restituyan la posesión, interdicto a recobrar. Y el juez le dice, no, tienes primero que invitarlo a conciliar. ¿Qué disposición tendrían ustedes? ¿Ustedes tendrían ganas de sentarse a conversar con él en una audiencia de conciliación? Número uno, vamos a ver más adelante que el tema de la inmediatez, el tema de la rapidez, se desvirtúa, porque el interdicto es una acción sumarísima. Número dos, te encarece, te establece un sobrecosto que no le encuentro mucho sentido. Y número tres, si la conciliación se basa en una negociación integrativa asistida por un tercero facilitador, que es el conciliador, se supone que las partes están ahí juntas para construir un proyecto conjunto de solución. No es cuando hay un acto de despojo, ¿es violencia o no es violencia? Por supuesto, si hay violencia no debe haber conciliación. La violencia es un supuesto negado para la conciliación. Lo que llaman negociación cuando hay rehenes, por ejemplo, que es el máximo caso de violencia, que es la retenida a alguien contra su voluntad y torturarlo, peor todavía, eso es un tipo de negociación especial, no es una negociación integrativa, ¿correcto? Y nuestra conciliación está basada ¿en qué? En el esquema de la negociación integrativa. Entonces, no podemos ser inconsecuentes con la filosofía y la dinámica que inspira la figura conciliatoria en el Perú. Por lo tanto, no podríamos exigir nosotros a una persona desposeída, violentada por un miserable,
para que exigirle que vaya e intente llegar a un arreglo. ¿Qué arreglo? Si lo único que quieren es cortarle la cabeza. Entonces, le están alargando el tiempo, le están imponiendo sobrecostos y están yendo contra la naturaleza misma de la conciliación, porque una de las partes va a ir, ¿qué? Va a ir disminuida al haber sido violentada. Es como un chantaje. Ah, bueno, ya yo me metí a tu jato. Sí, pues me metí. ¿Cuánto hay para que salga? A ver, hablemos. Eso es una conciliación. La conciliación no busca eso, porque esa sería una negociación, en todo caso, distributiva, donde lo que gana una parte pierde la otra. Y no es el esquema que se quiere para la conciliación. Ahí no tiene cabida el conciliador, porque entra en el baile del regateo, ¿se dan cuenta? Y más con violencia, con presión. Eso no es la conciliación. Por lo tanto, ahí hay argumentos, yo creo, bastante sólidos para poder desvirtuar la exigencia de la conciliación como requisito de procedibilidad en el tema de una acción interdictal. Primera pregunta, ¿ustedes tendrían buena disposición? Creo que no, ¿no es cierto? Si lo sacan de su casa, ¿se sentarían a negociar con él? No, de ninguna manera. De acuerdo, me gusta la gente sensible, está muy bien, está muy bien. Lo que nos lleva a hacer la pregunta subsecuente, otra pregunta más. ¿Es razonable exigirle al perturbado despojado que invite al perturbador despojante a una audiencia de conciliación para cumplir con el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 6 de la ley 26872, ley de conciliación extrajudicial que cumple 20 añejos, modificada por el decreto relativo 1070, castigándolo ante su omisión con la improcedencia de la demanda interdictal por manifiesta falta de interés para obrar? O sea, si tú dices, no, pues no voy a invitarlo, me voy de frente, yo, como no ha presentado el intento conciliatorio, entonces usted se declara que usted no tiene interés para obrar. ¿Cómo no voy a interés si me han quitado mi casa? O sea, no le veo consecuencia a este pensamiento. Estimo que atendiendo a la naturaleza, características y alcances de la institución conciliatoria, no sería, siguiente por favor, no sería viable aplicar dicho método de solución de conflictos, además de la afectación del acceso a la tutela jurisdiccional y otros temas que no corresponde tratar en este momento. Ese es otro precio. Ya. Sigamos. Considerando la naturaleza negocial, integrativa, como vuelvo a repetir, de la conciliación, debe tenerse en cuenta que como figura resolutiva resulta inaplicable a situaciones que implican la existencia de violencia que distorsione el equilibrio de la relación en materia de intento de recomposición, asimetría de poder impuesta. En ese supuesto no cabe la conciliación. Por eso en temas de violencia no cabe conciliación tampoco. Alguna vez hace muchos años, creo que lo comentamos en Huancayo, hace muchísimos años, la década de los 90, justamente los inicios de la conciliación, tuvimos un proyecto piloto con la Universidad de Harvard allá en Huancayo. Y vimos casos como, por ejemplo, yo cuento esto y no me creen, como una pareja, el tipo llegaba borracho y la gomeaba pues a la pobre señora. Y negociaron que él se comprometía a hacer lo posible para no darle más de 2 cachetadas. Porque ya más de 2 era un exceso. ¿Es en serio? Hablo del 99, 2000, por ahí, ¿no? Un poquito antes también. Entonces, la violencia no es negociable. Ese ya es un extremo. Y bueno, y hemos visto cosas que tenemos para hacer un anecdotario ya en 20 años que tenemos, en más de 20 años en el tema de conciliación. Yo empecé en el 94, mucho antes de que la ley esté en vigencia. Tuve la suerte de participar en el equipo que dictó el primer curso oficial de conciliación en el Perú, el año 98, al propio Ministerio de Justicia. Entonces, hemos visto pues las de Kiko y Caco por todo el Perú. Y eso, hemos visto conciliación otorgando permiso para que se case una niña de 12 años. Podría quedarme 3 horas contándoles todo lo que hemos visto. Y tenemos con varios amigos copias de esas actas tan particulares, que algún día creo que se publicarán a manera de, digamos, de crónicas de la conciliación, ¿no es cierto?, en el Perú. Cuando cumpla 25 años creo que ameritaría eso. Vamos a buscar sponsor para la publicación, doctor, sus contactos van a ser valiosísimos, por favor. Que el doctor escribe como loco, ¿no saben? O sea, me refiero en su producción, no que escribe, sino en su producción da mucho gusto. Ahora, siendo que las circunstancias conformadas por actos de perturbación y sobre todo de despojo de los que se deriva la pretensión interdictal, sea cesatoria o recuperatoria, cesatoria frente a perturbación y recuperatoria frente a despojo, configuran un contexto en el que se violenta la posesión del accionante por parte del demandado, trastornándola, reduciéndola e incluso eliminándola,
lo que desvirtúa desde la perspectiva teórica la utilización de la conciliación como herramienta autocompositiva en el marco de actos de violencia manifiesta y evidente. Además, se tiene el argumento que tratándose de una vía procedimental sumaria, no cabría dilatar el inicio del proceso con el trámite conciliatorio, ya que desnaturalizaría su vocación sumarísima. Sin embargo, reconocemos que en la realidad judicial se aprecian procesos interdictales que duran incluso más que los de conocimiento. Bueno, existen, ¿no? No es la regla general, pero sí hay. Con lo que este argumento pierde fuerza por su contraste con el escenario litigioso actual. Entonces cabe la tercera pregunta. Estando a estas ideas, cabe interpretar que los interdictos deben ser considerados dentro de las materias conciliables mencionadas en el artículo 7 de la Ley de Conciliación. ¿Se trata realmente de derechos disponibles en juego dentro de un marco de violencia desatada? Pensamos que cuando hay violencia no cabe negociación, al menos aquella que se aplica en el esquema que sustenta la conciliación en nuestro país, como hemos dicho. La cuestión es simple: ¿cesa la violencia o cesa? Y para eso el sistema provee al poseedor de las vías de hecho y de derecho como las anotadas. Con violencia como presupuesto no cabe negociar, dado que la violencia no es negociable. Habría que explicarle eso a mi esposa porque no entiende. Bueno, en fin. Es abogada, eso es lo peor. No se casen con abogados los que son solteros, por el amor de Dios. No, de verdad que no. No es buen negocio, no. Se trata pues de razonar sobre si ante la falta de mención expresa de los interdictos como materia conciliable, entiéndase los derechos cuya defensa canalizan, es conveniente o no determinar que el intento conciliatorio constituye requisito de procedibilidad para las demandas instauradas en procesos sumarísimos que conllevan pretensiones interdictales. Ojo, en la ley no dice nada. Recuerden que la ley tiene rango de ley, modificada por decreto legislativo con rango de ley. El reglamento de la ley de conciliación se aprueba ¿por qué? Por decreto supremo. Sin embargo, tenemos algo muy particular. El año pasado se aprobó, dentro de muchas cosas, la directiva 001-2016-JUS/DGDP/DCMA, ¿correcto? Lineamientos para la correcta prestación del servicio de conciliación. Lineamientos en una directiva. ¿Aprobada por qué? Por una resolución directoral, ¿ok? ¿Y qué dice esta directiva? Por ejemplo, acá está marcadito, al estilo, para que se sienta en casa el doctor, al estilo judicial. ¿Qué dice? Materia civil. Algunas materias contienen derechos no disponibles que cuentan con una vía propia de tramitación. Otras deben ser objeto de actuación probatoria que conlleva declaración de derechos. Y en otros casos no existe conflicto, razón por la cual no procede que sean abordadas a través de la conciliación extrajudicial. Acá estamos en el supuesto de 5.2, supuestos y materias no conciliables. O sea, acá estamos discutiendo, yo creo que los interdictos, por lo menos no debe ser materia conciliable obligatoria. Y hemos visto que por los alcances del contexto conflictual podrían considerarse como materia facultativa. Sí, porque hay algunos casos en los interdictos, sobre todo y vamos a ver algunos escenarios muy prácticos, de retener en actos perturbatorios que sí se pueden negociar con los vecinos. El que te pone la música a todo volumen, el que el perro se para meando en tu jardín o se come tu ropa cuando la cuelgas en el tendal, o el tipo que hace los domingos su reunión y hace su pollada y todo el mundo viene a sentarse en tu jardín y te valora. Entonces, ese tipo de conductas son actos perturbatorios de la posesión o no. ¿Son negociables? Sí, claro que sí. Y es más, en un contexto de vecindad son sumamente interesantes de manejar. ¿Por qué negar la posibilidad ante actos perturbatorios de esa naturaleza? Podría ser facultativa. Claro, yo creo que negado es la posibilidad en los actos de despojo, porque la violencia ya va a ser absoluta. A menos que hayan supuestos como los que veremos, el servidor de la posesión. Una persona es el despojante, pero pone un guardián o pone a otra persona que no intervino y ni siquiera sabía del acto de despojo. Con esa persona de buena fe se podría conciliar también, aunque sea un interdicto de recobrar. ¿Se dan cuenta? O sea, vamos a ver más adelante. Yo voy adelantando mi posición, pondría a los interdictos como, digamos, a la exigencia conciliatoria como materia, o el derecho de posesión como materia facultativa. No negaría la posibilidad, pero en principio no me gusta para la conciliación. Sin embargo, en una directiva aprobada por resolución directoral, se establece como materia no conciliable, dice, mejor derecho de propiedad y de posesión. Por lo tanto, a mí me extraña que mediante una directiva
se pretende regular algo que no está en la ley ni en el reglamento. Entonces, ¿qué pasa si yo realmente voy y concilio sobre un aspecto de actos perturbatorios o de recuperación de un bien en un contexto amigable? No, la directiva dice que son actos no conciliables, que es materia no conciliable. Cabe que una directiva aprobada por resolución directoral regule algo que no está ni en la ley ni en el reglamento. O sea, que una resolución directoral, digamos, regule algo que no está regulado ni en una ley ni en un decreto supremo. Hago la pregunta. No sé qué diría Kelsen a todo esto, ¿no? Alguna objeción podría tener. Bueno, en fin, eso es una cosa, digamos, anecdótica. Sigamos. Esta conveniencia debe ser analizada solamente desde el punto de vista del acceso a la justicia del demandante, perturbado o despojado, sino también desde la perspectiva de la eficiencia del protocolo conciliatorio. Y creemos que ni uno ni otro caso se ve sensato definir como obligatorio el referido requisito. Es más, estamos dispuestos incluso a flexibilizar nuestra posición al punto de reconocer que la casuística es infinita y que podríamos aceptar que se establezca como materia de conciliación facultativa, como ya les adelanté, habida cuenta de circunstancias que podrían implicar la existencia de variables externas, tales como relaciones familiares o societarias muy singulares, que en aras del análisis y replanteamiento de la relación sobre la base de una recomposición de una comunicación asistida, guiadas por un tercero facilitador como el conciliador, precisan de una instancia restaurativa en su contexto conflictual. No decimos que nunca podría resultar, pero sí estamos seguros que casi nunca. Por ello, es mejor no exigir como obligatoria la conciliación prejudicial y dejarle al perturbado despojado la decisión de elegir si opta por intentar conciliar o por demandar directamente sin escalas autocompositivas. En mi experiencia como juez civil, yo tuve 2 juzgados civiles y 2 juzgados mixtos, los criterios eran disímiles. El juzgado del costado exigía y yo no exigía. ¿Por qué? Porque quedaba el criterio del magistrado, al no estar regulado en la ley ni en el reglamento. Ahora, a mí me perturba el hecho, no me gusta, pero me perturba, el hecho de que se establezca por directiva una materia no conciliable. Creo que no es objeto de una directiva establecer qué es conciliable y qué no. Eso se hace por reglamento, si es que la ley lo establece así, vía esa posibilidad. Lo ideal es hacerlo por ley. Luego, dejamos claro, lo cual dependerá, decimos acá, la opción que tiene esta parte, de cómo perciba el contexto y cómo asuma su rol y el del perturbador despojante, así como su expectativa de viabilidad de un acuerdo negociado, siempre girando en torno a sus intereses reales y no aparentes. Dejamos en claro que lo expresado se aplica al despojo total o parcial, así como a la perturbación de hecho en contra de la voluntad del poseedor. Un supuesto, y acá vienen los casos digamos, críticos. Un supuesto particular en el que se podría sustentar la conciliación facultativa en los interdictos, ojo con las excepciones. En la universidad, yo me acuerdo, los profesores me decían que siempre ellos ponían una regla general y yo levantaba la mano para decir, y en este supuesto, siempre yo me iba al ejemplo o a la excepción. Y en eso estoy hasta ahora. Un supuesto particular en el que se podría sustentar la conciliación facultativa ante un proceso interdictal es el caso de un tercero al que el despojante le ha cedido la posesión, siempre y cuando dicho tercero no haya participado del despojo o no tenga noticias de él. Yo te quito a ti y yo le cedo a él. Él no sabe que yo te quité. Tú te fuiste de viaje, regresaste y lo encuentras a él zampado en tu casa. Pero a mí me la dio Stein y tú, ¿con él sí podrías negociar o no? O sea, claro, había violencia pero no aplicada por el sujeto. Entonces, ahí sí, él está en la situación de hecho, tú podrías conciliar con él. Ahí sí podrías, y facultativamente, obviamente, pero podrías pedir interdicto sin ningún problema. Dudas aparecen para calificar como supuesto de facultatividad del intento conciliatorio ante interdicto el caso del servidor de la posesión. Recuerden que la figura del servidor de la posesión en derechos reales, regulada en el 897 del Código Civil, establece que no es poseedor quien, encontrándose en relación de dependencia respecto a otro, el típico, el guardián del terreno,
conserva la posesión en nombre de este y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas. Ese sujeto que tiene la aproximación material inmediata al bien no es poseedor, es servidor de la posesión. La pregunta es, ¿a quién se demanda? ¿A él o a aquel que le ordena que mantenga la posesión? ¿Se dan cuenta? A los dos. Y en caso se demanda a los dos, ¿a quién se invita a conciliar? Si es que se exige como obligatoria. ¿Se dan cuenta? Es un supuesto bastante particular. ¿A quién demandar? ¿A ambos? ¿Es obligatorio invitar a los dos a conciliar previamente la demanda si el juez considera aplicable la inconsideración obligatoria para los interdictos? Asunto enriquecedor de la discusión es el supuesto de la llamada tradición documental. También hay ciertos derechos patrimoniales posesorios que se incorporan en documentos, como en el régimen de almacenes generales, donde el bien está acá, pero a pesar que no se mueve físicamente, la posesión está incorporada a un documento. Y yo, al darle al doctor el documento, transmito la posesión de ese bien. ¿Correcto? ¿Cómo se entiende el despojo en ese caso y a quién se invita a conciliar? Es un caso que podremos ahondar, pero por cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda, doctor? 10 minutos. Ya. No se preocupe. Es un tema más profundo. Ahora, otra situación dudosa surge si observamos lo previsto en el artículo 904 del Código Civil, cuando se recoge la figura de la conservación de la posesión, aunque su ejercicio esté impedido por hechos de naturaleza pasajera. Ahora que vienen las lluvias de verano, ¿correcto? Es algo muy interesante. ¿Ustedes se acuerdan con el niño costero, gente en Chosica, por ejemplo? Había un caso que tu casa está allá, pero no puedes pasar a tu casa porque estás al otro lado del río que queda junto al cerro y estás una semana sin poder ir a tu casa porque se cayó el puente y no hay forma de llegar de ninguna manera con el caudal del río y todo lo demás, con todo lo que trae, con las piedras que está. No puedes pasar ni en bote porque se te voltea con la cantidad de agua y piedras que vienen. Entonces, esas circunstancias pasajeras se aplica el artículo 904. Conservación de la posesión del Código Civil. Se conserva la posesión aunque su ejercicio esté impedido por hechos de naturaleza pasajera. Entonces, si una persona se aprovecha de una coyuntura que no le permite al poseedor poseer el bien, o sea, de hecho, y realiza un acto de despojo y en su defensa alega que el bien estaba abandonado frente a un interdicto que se le plantee, se requerirá la exigencia del intento conciliatorio como requisito de procedibilidad ante un posible interdicto. También es un caso bastante. Estamos viendo bastantes, o sea, casos límites. El proyecto de la nueva ley de conciliación. En el proyecto de la nueva ley de conciliación, promovido por el Ministerio de Justicia, no se toma posición expresa respecto a los interdictos como materia conciliable, ni no conciliable, ni improcedente, ni tampoco facultativa, habiendo revisado los artículos del 6 al 9 de tal proyecto. Dejando al criterio de los jueces, por la generalidad de lo normado, la exigencia o no del requisito de procedibilidad, según estimen que se trata de pretensiones basadas en derechos disponibles, complementando esto con su conocimiento de la dinámica conciliatoria tal como ha sido delimitada en el Perú. Primer punto que habría que hacer en la legislación conciliatoria es diferenciar el derecho a la posesión del derecho de la posesión. Las acciones posesorias frente a las acciones interdictales, para poder analizar casos separados. Cabe precisar que en el artículo 8 del proyecto se dice materias no conciliables y supuestos de no procedencia. Son materias no conciliables, mejor derecho de propiedad y de posesión. El mejor derecho de posesión es el derecho defendido por las acciones posesorias, no por los interdictos. Porque, repito, los interdictos defienden el derecho de posesión. Ese es el derecho a poseer. ¿Ya? Hay una confusión ahí. Habría que delimitar bien cuáles son los alcances de cada categoría. El derecho de la posesión y el derecho a la posesión. El derecho de la posesión lo defienden los interdictos y a la posesión defienden las acciones posesorias. Ahí, cuando se dice mejor derecho de propiedad y de posesión, ese derecho se refiere al derecho a poseer. ¿Correcto? Habría que replantear o reformular la redacción. Pero debe tenerse en cuenta que en los interdictos no se discute quién tiene mejor derecho a poseer, sino se defiende el derecho de poseer bajo las consideraciones y reglas ya enunciadas, por lo que no puede subsumirse los interdictos en esta previsión legal. Bien, a pesar que pensar en que, en general, no es conveniente aplicar la exigencia de la conciliación previa a las demandas de interdictos, ratificamos que no creemos que deba considerarse la materia dentro del inciso J del citado artículo en el sentido de atribuirle cerradamente el carácter de pretensión que no sea de libre disposición. Con fijarse como facultativa, salvamos las excepciones ya advertidas que, aunque ínfimas, se conservan en el espectro de conflictos que debemos
ocuparnos de resolver. En todo caso, el intento y su valoración sería responsabilidad de los propios actores, sin imposiciones antitécnicas y contraproducentes en pos de generar una cultura de paz. De acá es donde nos agarramos las manos, por favor. Ya. Conclusiones. Estamos en las conclusiones, no se preocupen. Los procesos interdictales se han previsto para ser sumarios, pero en la práctica muy pocos lo son. Los interdictos defienden la posesión como tal, ya sea al ser perturbada o ser restringida o eliminada. Los actos de perturbación y despojo importan el ejercicio de violencia por parte del perturbador despojante sobre el perturbado despojado. La conciliación no resulta viable como herramienta resolutiva autocompositiva en contextos de violencia manifiesta, sobre todo material. En las normas que regulan la conciliación no se ha previsto expresamente, y no por directiva, por ley o por reglamento, a los interdictos en alguna clasificación de las materias conciliables de forma positiva, negativa o facultativa. Se obvia. Los jueces deciden de manera contradictoria ante las demandas interdictales sobre la exigencia o no del intento conciliatorio preprocesal ante el vacío regulatorio. Podrían haber circunstancias en que sí resulte razonable conciliar frente a pretensiones interdictales, pero serían mínimas, como los casos que hemos discutido, y por lo tanto debe establecerse la conciliación facultativa para el caso de los interdictos tanto a recobrar como de retener. Yo creo que la posición ha sido clara. La preocupación es, definamos bien los alcances de las categorías jurídicas a nivel de los derechos respecto a la posesión, el derecho de posesión y el derecho a posesión. El derecho de la posesión, el mejor derecho. Cuando hablamos de mejor derecho, nos estamos restringiendo ¿a qué? Al ámbito de las acciones posesorias, donde los requisitos de posibilidad son mucho más vastos que en el interdicto, que hay que probar solamente la mera posesión como una circunstancia de aproximación inmediata o fáctica. ¿Correcto? Y ante esa, digamos, separación de alcances o de características muy particulares de ambos supuestos, establecer bien diferenciados también cuáles son aquellos casos en los cuales sí se exige la materia conciliatoria o el intento conciliatorio como requisito de procedibilidad de manera obligatoria o facultativa, para evitar pues las limitaciones al acceso a la justicia de muchas personas y los fallos contradictorios de algunos jueces que afecta pues la seguridad jurídica y afecta la percepción que tienen los litigantes respecto a la eficiencia del Poder Judicial y sobre todo a la labor que cumplimos nosotros, los operadores del derecho, que tenemos que empezar a reivindicarnos cada vez más. Y no va a ser propaganda ningún candidato a decano del colegio, por si acaso. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Doctor, muchas gracias. Bueno, siguiendo con las jornadas de conciliación extrajudicial, pasamos con el siguiente ponente, el doctor Ricardo Caldas Fernández, abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, egresado de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conciliador extrajudicial y capacitador principal de conciliación extrajudicial, acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, director del Centro de Conciliación Extrajudicial Alianza de Paz, socio director del Estudio Jurídico Caldas Fernández y Abogados, director del Centro de Formación y Capacitador de Conciliadores CIH Capacitación Integral, árbitro de derecho acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su tema, la recusación del conciliador, una inminente vulneración al derecho de la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. Fuertes palmas, por favor. Buenas noches. Si me ayudas, por favor, con el PPT. En el escritorio. Bueno, vamos a dar inicio a esta pequeña intervención. Primero felicitarlos y agradecerles por su participación en esta primera jornada nacional de conciliación extrajudicial en el marco del aniversario de los 10 años de la Sociedad Peruana de Derecho. Entrando en materia respecto de la ponencia que me ha tocado realizar, vamos a establecer lo siguiente. La recusación del procedimiento recusatorio del conciliador como una inminente vulneración a derechos constitucionales. ¿Cuáles son estos derechos constitucionales que van a ser vulnerados o que tienen una inminencia de vulneración? Son el debido proceso o el debido procedimiento y la tutela jurisdiccional efectiva. Empecemos diciendo que la recusación no es otra cosa que cuestionar la imparcialidad de quien va a tomar una decisión.
Y aquí esto es un punto muy importante y tómenlo en consideración. La recusación tiene por finalidad el cuestionamiento de aquella persona que va a resolver algo, que va a darle solución a una determinada materia, que puede ser en la vía jurisdiccional o en la vía administrativa. Habiendo dicho eso, la siguiente, por favor. Las causales de resolución judicial. El procedimiento conciliatorio ha establecido que para recusar a un juez, para recusar a un conciliador, se van a utilizar las mismas causales que se utilizan para recusar a un juez. Las causales para recusar a este magistrado se encuentran establecidas en el artículo 307 del Código Procesal Civil. Como las pueden ver en la diapositiva, dicen ser amigo íntimo o enemigo manifiesto, ser cónyuge o concubino de las partes en el proceso, haber intervenido en un proceso como apoderado, miembro del Ministerio Público, como perito, testigo, o si se tiene interés directo o indirecto. Pueden revisarlo esto en el Código Procesal Civil y está lo que busca este artículo, es decir, cuando un juez no puede ver una causa, porque su imparcialidad está siendo mellada o podría ser mellada. En otras palabras, no se confía que el juez administre justicia en base a derechos objetivos y lo que se pueda ventilar dentro del proceso, sino que se puede dejar llevar por alguna de ese tipo de causales. El procedimiento de recusación para un juez es el que tenemos en la pantalla. Se presenta un pedido, una solicitud de recusación, siempre es a pedido de parte, ¿ok? Habiendo presentado este pedido, el juez lo recibe y solamente vamos a definir, permítame que sentado no puedo, no como el otro que tiene mejor manejo de esto. A ver, si nosotros vemos esta imagen, no solamente es el procedimiento de recusación de un juez total, es únicamente cuando un juez se opone a esta recusación, ¿ok? La imagen dice, se presenta una solicitud. ¿Quién la presenta? La presenta una de las partes. Se la presenta al juez. Y el juez, considerando que no está dentro de la causal que se le está imputando, va a presentar un informe motivado, ¿ok? Va a decir, yo no estoy de acuerdo con esta causal, no se debería de aplicar y yo me mantengo en mi posición de ser el encargado de administrar justicia en el caso en particular. Si el juez creyera que sí está dentro de la causal, lo que corresponde es dejar el proceso y apartarse. Pero para efectos de esta exposición, vamos a continuar con que el juez cree que sí debe de continuar en el proceso. Si el juez continúa, emite su informe y este informe va a formar un cuaderno que se envía al juez que debería ver la causa. Este juez, al recibirlo, va a recibir el cuaderno armado, va a realizar el procedimiento establecido en el artículo 754 del Código Procesal Civil, que no es otra cosa que la actuación de una audiencia dentro del proceso no contencioso. ¿Qué quiero graficar con esta diapositiva? Que el juez tiene la oportunidad de decir que si está dentro o no de la causal de recusación. El juez tiene la oportunidad de poder defenderse y de que se le respete el derecho a ser escuchado en su posición de que él no está dentro de esa causal. El procedimiento de recusación del conciliador, dentro de la ley de conciliación y el reglamento, solamente se ha establecido un artículo que hace la referencia. Y este artículo es el artículo 20 del reglamento de conciliación, que en buena cuenta dice que el conciliador podrá ser recusado por las mismas causales por las que es recusado un juez. Y el procedimiento para recusar a un conciliador es muy sencillo. Presentas una solicitud teniendo como límites que exista un día hábil antes de la audiencia. Presentada la solicitud cumpliendo ese día hábil, límite, el centro de conciliación tiene la obligación de nombrar un nuevo conciliador en el día y comunicárselo a las partes. Y aquí comenzamos con la vulneración de los derechos. ¿En qué momento se le escucha a este conciliador? Este conciliador no tiene la oportunidad de decir si está o no dentro de la causal.
en algún momento se va a actuar los medios de prueba que acrediten la causal de recusación que se le imputa al conciliador. ¿Hay alguna oportunidad para eso dentro del procedimiento conciliatorio? No existe. Lo que va a generar es que el conciliador, sin ser escuchado, vulnerando su derecho a defensa y al debido procedimiento, va a ser retirado del procedimiento de manera inmediata. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder. Entonces, este es el esquema de la recusación de un conciliador. La solicitud se presenta al centro de conciliación, solamente alegando una de las causales, no necesitan probar nada, y aún así presentando alguna prueba no se va a actuar en ningún momento, y el centro de conciliación de manera inmediata deberá nombrar un nuevo conciliador y comunicarle a las partes. ¿Qué pasa con el procedimiento y los plazos para llevar a cabo la audiencia de conciliación? No se vulneran. Se sigue manteniendo la fecha en la cual se ha designado la audiencia de conciliación. Ahora, como les decía, ¿cuáles son estos derechos que se están vulnerando? Del conciliador, el derecho al debido procedimiento, que está dentro del debido proceso, que es un derecho constitucional, a no ser escuchado ni que se tramite ningún tipo de alegación por parte de él en respeto a su imparcialidad. Ahora yo aquí me quiero detener antes de pasar al tema del solicitante. Señores, les dije en la primera diapositiva de que la recusación no es otra cosa que cuestionar a alguien que va a decidir algo. Y en la conciliación extrajudicial, el conciliador no decide. El conciliador no toma decisiones. A lo mucho propone, hace propuestas de alternativas de solución dentro de la audiencia, que serán las partes quienes podrán tomarlas o no. Y si el conciliador no decide, ¿por qué existe esta figura de recusar dudando de su imparcialidad? Esta figura, desde esta humilde tribuna, les digo que no debería estar regulada dentro del procedimiento conciliatorio, porque la figura jurídica o la institución jurídica de la recusación tiene por finalidad cuestionar la imparcialidad. Y aquí el conciliador no podría vulnerar ese principio. ¿Ok? Ahora, pasando al tema del solicitante. El solicitante, aquella persona que tiene intención de buscar una solución autocompositiva, va a presentar su solicitud. El invitado va a presentar su recusación. El centro de conciliación va a cambiar al conciliador porque va a cumplir con la ley y el reglamento. Va a cambiar al conciliador. Va a nombrar a un nuevo conciliador. Y el invitado, al tomar conocimiento de este nuevo conciliador, lo va a volver a recusar. ¿Cuántas veces puede recusar la parte invitada o la parte solicitante? ¿Cuántas veces va a recusar al conciliador? No existe número. Pueden recusarlo de manera indefinida. El único límite, como les había comentado, era que se presenten las solicitudes de recusación hasta un día antes, hasta 24 horas antes, de acuerdo a la ley, al reglamento, de que se lleve a cabo la audiencia. Entonces, yo tengo dos momentos límites: la fecha de audiencia de la primera citación y la fecha de audiencia de la segunda citación. Entonces tengo 3 días, porque existe el plazo de 3 días como mínimo para poder notificar para la audiencia, para poder recusar. En otras palabras, puedo recusar para la primera fecha a 3 conciliadores y en la segunda fecha para 3 conciliadores más. Un centro de conciliación, ¿cuántos conciliadores tiene? Puede tener como mínimo 2 conciliadores. Como máximo, no existe un límite. En la realidad, un centro de conciliación no pasa de 3 o 4 conciliadores. Si me acabo a todos los conciliadores y recuso a todos, ¿qué debe hacer el centro de conciliación? Se quedó sin conciliadores porque todos fueron recusados. ¿Qué hace el centro de conciliación? Está regulado, la ley, el reglamento, las famosas directivas a las que ha hecho mención el doctor Stein. ¿Han hecho alguna regulación al respecto? Ninguna. Por tanto, ¿cómo terminaría el procedimiento conciliatorio? Recordemos que el procedimiento conciliatorio solo tiene 6 formas definidas para culminar, que están establecidas en la ley y en el reglamento: acuerdo total, acuerdo parcial,
falta de acuerdo, inasistencia de una o de ambas partes o decisión motivada del conciliador. Y la decisión motivada del conciliador tiene que ver con la vulneración a los principios de la conciliación o cuando una de las partes se ha retirado de la audiencia de conciliación y ha omitido firmar. Pero no dicen cómo termino el procedimiento cuando me quedo sin conciliadores. Ahora entran a tallar los famosos informes que uno debe realizar, que es lo que el Ministerio de Justicia cuando llamas a averiguar o hacen las consultas, te dicen, emite un informe y archívalo. Eso no está regulado. Esas consultas, porque hay consultas que absuelve la Dirección de Conciliación, eso no podría modificar la norma o dotar de contenido a la norma. Ahora, ahí tenemos el primer vacío. ¿El centro de conciliación qué va a hacer? No sabemos. Debería de cerrarlo, si ustedes dirigen un centro de conciliación, deberían cerrarlo con un informe para evitar cualquier tipo de sanción posterior disciplinaria por parte del órgano de control, que viene a ser la Dirección de Conciliación Extrajudicial del Ministerio de Justicia. Eso es el primer punto. Ahora, algo adicional. ¿Qué pasa con este solicitante que en este primer centro de conciliación no pudo obtener un acta de conciliación? Y lo cerraron con un informe. Se va a otro centro de conciliación. Y entra en el mismo círculo vicioso. El invitado, que ya poniéndose en la posición que es una persona que no tiene no tiene la intención de conciliar, pero no solamente no tiene esa intención, no tiene la intención de que el procedimiento continúe. Entonces lo va frustrando. Vuelve a recusar a todos los conciliadores en este nuevo centro de conciliación. Y así, de manera cíclica, en otros centros. ¿Y qué pasa si la obligación que está pidiendo que se cumpla el solicitante está a punto de perecer por un tema de prescripción? Porque las obligaciones prescriben. La acción prescribe. Si bien es cierto, se suspende el plazo de prescripción cuando inicia el procedimiento conciliatorio, cuando éste acaba se reanuda. En otras palabras, el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva de este solicitante de ir a la Administración de Justicia a reclamar que se le administre justicia y se le cautele un derecho, ¿cómo queda? ¿Tiene oportunidad de poder ir al Poder Judicial? Si no tiene acta de conciliación, va a presentar una demanda y le van a decir improcedente por falta de intento conciliatorio. ¿Y qué va a alegar este solicitante, que en este caso ya va a ser demandante? No, lo que pasa es que no tengo ningún centro porque todos han sido recusados. Ahí se está constituyendo un abuso del derecho por falta de regulación de la norma, por falta de un tema claro en la norma. Ahora, se está vulnerando, por un lado, con la existencia de la figura jurídica de la recusación del conciliador, se vulnera el derecho al debido procedimiento del conciliador porque no hay ninguna etapa en la cual el conciliador pueda defenderse. No existe. Segundo, se vulnera el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva del solicitante, porque a través del procedimiento de recusación del conciliador se podría, por eso es un tema inminente, se podría vulnerar su derecho a acceder a la administración de justicia. Entonces, esta situación, señores, necesita que a los 20 años de la dación de la ley sea regulada y desde mi punto de vista debe desaparecer la recusación del conciliador. Podríamos mantener el tema de la abstención o en todo caso porque el conciliador podría creer que no podría apoyar a estas personas a comunicarse, que es nuestra labor como conciliadores, facilitadores de la comunicación. Quizás yo creo como conciliador que porque conozco a una de las partes no voy a ser imparcial, de repente me voy a ver de una u otra forma inclinado a una de las partes, no voy a actuar de acuerdo a mis valores morales y éticos. Sí, me puedo abstener de ver el procedimiento, pero que le den la oportunidad a las partes de recusarme sin necesidad que exista una prueba en un procedimiento inmediato en el cual automáticamente, como dice la norma, en el día se nombrará un nuevo conciliador, eso es atentatorio contra derechos fundamentales, y no solo del conciliador,
sino también del solicitante, que podría verse expuesto a que su derecho a accionar en la vía jurisdiccional prescriba. Conclusiones. La falta de regulación respecto al procedimiento de recusación de conciliadores pone en riesgo el ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, como lo habíamos mencionado. El conciliador se encuentra en la imposibilidad de ejercer algún tipo de defensa respecto del cuestionamiento de su imparcialidad. Yo ahí quiero detener. Algunas personas tienen un prestigio ganado como conciliadores. Como lo han escuchado, por ejemplo, el doctor Christian Stein, ejerce funciones conciliadoras y está dentro del sistema de las MARCs, de los métodos alternativos de resolución de conflictos, desde mucho antes de que exista la norma. Es una persona que ha dictado el primer curso de formación de conciliadores en nuestro país. ¿Ustedes creen que si el día de mañana el señor es designado en un centro de conciliación para llevar a cabo una audiencia y viene cualquier persona y alegremente cuestiona su imparcialidad porque dice que es su enemigo manifiesto sin necesidad de tener que presentar ninguna prueba y dice, yo no creo en el doctor Christian Stein porque él está del otro lado? No es del otro lado, sino está en el otro lado. Entonces, ¿ustedes creen que la cantidad de años ganadas en el ejercicio profesional dedicándonos a esto que es los métodos alternativos de resolución de conflictos no tiene que ser defendido? El doctor no puede defender su nombre, su buen nombre y el ejercicio profesional que ha venido realizando durante tantos años. Es por eso que los jueces también tienen la posibilidad, cuando son recusados, de poder defenderse, de decir, yo no estoy en esta causal. Si bien es cierto, puedo ser amigo o enemigo, eso no genera de que yo sea parcial a favor o en contra de un lado. Entonces, señores, para empezar, como conclusión en este punto, la imparcialidad se tiene que defender. Y si la ley va a pretender mantener esta figura dentro del reglamento, que yo creo que no debería ser así, debería desaparecer, pero si la ley pretende mantenerla, debería establecer un procedimiento permitiéndole al conciliador defenderse y más aún señalando qué va a suceder en el caso de que el centro de conciliación se quede sin conciliadores. Dentro de la propuesta que yo tengo, los centros de conciliación deberían tener la oportunidad de que si son recusados todos los conciliadores, sacar un acta con decisión motivada, permitiéndole así, de esa forma, al solicitante dar por concluido el procedimiento conciliatorio e ir a la vía jurisdiccional. Eso sería, si es que quieren mantenerse la figura, para no vulnerar esos derechos constitucionales. Como última conclusión, la imparcialidad cuestionada del conciliador tiene relevancia si consideramos que él no decide en un sistema autocompositivo. Y esto es en lo cual yo me mantengo. Los conciliadores no decidimos. Y si no decidimos, no tenemos por qué ser recusados. Con eso doy por finalizada mi exposición. Muchas gracias. Bueno, interesante la exposición, pero me surgen algunas preocupaciones. Uno, de repente estamos mirando la conciliación extrajudicial con ojos demasiado procesalistas. O sea, bien se ha dicho que el conciliador no resuelve. Entonces, si el conciliador es recusado, ¿por qué él tendría que defenderse? ¿Por qué el trámite de la recusación en el procedimiento conciliatorio tendría que ser igual al trámite que se hace en el Código Procesal Civil o eventualmente en una Ley General de Arbitraje? ¿Por qué? O sea, yo no veo, digamos, ahí ninguna vulneración, ¿no? A los derechos del conciliador. Ahora, esta práctica, ¿no?, maliciosa, ¿no?, de recusar sucesivamente a los conciliadores podría ser hecho no solamente por el solicitante, también podría hacerlo por el invitado. Ahora, coincido, ¿no?, con que esto debería ser considerado como un supuesto, ¿no?, de decisión motivada del conciliador para darle fin al procedimiento conciliatorio. Si ustedes se acuerdan, la primera versión de la decisión motivada del conciliador era un supuesto abierto. Ahora, lamentablemente, le han puesto 3 supuestos taxativos, ¿no? Pero, ahora,
¿Qué hacer el día de hoy frente a esto? Si a mí una parte me expone el drama que le han expuesto a mí como juez, me presenta una demanda y me dicen, señor juez, ¿sabe qué? Intenté conciliar mi conflicto y me recusaron a todos los conciliadores del centro. ¿Usted cree que un juez razonable no le va a admitir esa demanda? ¿Que no tendría por cumplido? Es que la conciliación no es un fin en sí mismo. O sea, hay que ver, ¿no? Hay que ver. O sea, la ley de conciliación regula en la institución de la conciliación extrajudicial, que es un medio alternativo que se rige por el principio de la flexibilidad. O sea, si a mí me presentaran esa demanda, yo la admito. Porque obviamente vería pues que hay una malicia de parte de una de las partes conciliantes. Y un juez no puede ser ciego frente a eso, ¿no? O sea, está primero la tutela judicial efectiva. Y yo creo que muchos superiores, ¿no?, confirmarían esa admisión de la demanda a pesar de que no haya un acta, ¿no?, con una forma de conclusión como establece la ley. Acá es la misma parte que con su malicia está impidiendo eso. Y eventualmente, ¿no?, si se mantiene esta figura, debería ponerse pues en la modificatoria que esta facultad se puede ejercer una sola vez, ¿no? Y con eso creo que de alguna manera se solucionaría el problema. Pero da para la discusión, ¿no? Gracias. Doctor Abanto, es un placer por primera vez compartir una mesa con usted. Y sí, comparto con usted en varios puntos y discrepo en otro, en el por qué debemos defender, por qué se tiene que defender el conciliador. Justo en el ejemplo que daba, esta defensa tiene que ver con la imagen, el buen nombre y el honor de una persona que ha ejercido la función conciliadora. Que es cierto, podría evitarse si es que la norma definiera claramente cuántas veces se puede recusar y de qué, si queremos evitar el procedimiento, porque no, obviamente no se tiene por qué llevar un procedimiento de recusación como los jueces o como los árbitros, porque como decimos, no decidimos nada, pero tampoco se trata de permitir que se recuse de manera libre y a libre albedrío de las partes. Y la persona que más va a utilizar esto, y lo digo por conocimiento, son los invitados. Yo en la cantidad de años que vengo ejerciendo como director de un centro de conciliación, he visto más de una recusación con esa intención. Y también he visto demandas presentadas que son declaradas inadmisibles por no contar con el acta de conciliación y posteriormente improcedentes. Entonces, si bien es cierto, también soy conocedor que en el juzgado del doctor Abanto hay una amplitud para el tema de conciliación y he visto claramente que incluso multa a pedido de partes, cumpliendo la ley y el reglamento, multa a las partes que no van al intento conciliatorio, cosa que no sucede con los demás juzgados. Entonces, si el doctor Abanto aplica, porque él está muy cerca de la norma, en el 2014. Claro, incluso se manda a armar el cuaderno, ¿no? Entonces, claro, les digo, o sea, aquí es un tema y este panel, si bien es cierto, como les explicaba, yo como coordinador de esta jornada, si invitamos a estas dos personalidades, son porque son personas que tienen la conciliación por delante, la aplican, conocen la norma. Entonces, porque somos viejos, por eso nos doctor Abanto, un placer discrepar y estar de acuerdo con usted en algunos otros puntos. Fuertes palmas, por favor. Bueno, culminando con la última exposición, por favor, del doctor Jaime Abanto Torres, abogado por la Universidad de Lima, con estudios en materia de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue titular del primer juzgado civil de Lima, autor del libro La conciliación extrajudicial y la conciliación extrajudicial, un puente de oro entre los Marx y justicia ordinaria. Autor de diversos artículos en materia jurídica y de métodos alternativos de solución de conflictos. Conferencista a nivel nacional de diversos temas en materia jurídica y métodos alternativos. Su tema, la problemática en la ejecución de las actas de conciliación. Fuertes palmas, por favor. Bien, bueno, me tocó hablar al último y creo que eso es bueno y es malo. A ver, el tema es ¿no? Los problemas en la ejecución de las actas de conciliación en sede judicial.
Ya, porque bueno, pues todo el trabajo conciliatorio, ¿no? Se condensa en un producto final, que es el acta de conciliación, ¿no? Si esta acta está perfecta, no habría problemas, ¿no? Así como la sentencia que está pues bien redactada, ¿no? Así como el juez tiene su producto en la sentencia, mejor. Se van a asustar. Sí, sí, sí. Ya, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Entonces, así como le decía, ¿no? El acta de conciliación es el producto del trabajo del conciliador, trabajo muy sacrificado, por cierto, ¿no? Al igual, ¿no? El juez tiene su producto final en las resoluciones, ¿no? Esencialmente en la sentencia. A ver. Entonces, por favor, la siguiente. Este es el temario. Primero, la discusión sobre si estamos ante un título ejecutivo o título de ejecución. El segundo tema, el juez competente para la ejecución del acta. Tema muy discutible, sobre todo en la Corte de Lima, ¿no? Esencialmente. En provincia no se ve mucho esto, ¿no? Pero se da en Lima porque en Lima hay jueces civiles y jueces comerciales. Y hay por ahí pues un ping-pong, ¿no? Con respecto a algunas actas de conciliación. Otro tema muy importante es el acuerdo conciliatorio y los terceros. Vamos a ver pues que muchas veces se usa acuerdos, ¿no? Fraudulentos para perjudicar derechos de terceros que no participan en el procedimiento conciliatorio. Y finalmente, el drama de los títulos ejecutivos inejecutables. Un poco ya adelantando posición con lo que es en el primer tema. A continuación, la siguiente. Título ejecutivo o título de ejecución. Vamos a la ley de conciliación en su texto original, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Era un título de ejecución, ¿no? Y se ejecutaban en el proceso de ejecución de resoluciones judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Como nos enseñaron a muchos, ¿no? Con la ley original, pues, el acta tenía valor de sentencia y se ejecutaba como una sentencia. Entonces, el mismo trámite, ¿no? Que se le daba a una ejecución de sentencia, con limitadísimas posibilidades de contradicción. Siguiente. Cuando vino el paquete de decretos legislativos, en el 1070, en el artículo 18, se mantiene, ¿no? Esta denominación de que el acta con acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución. Y se mantiene el tema de que el acta se ejecuta en el proceso de ejecución de resoluciones judiciales. Siguiente. Pero ¿qué pasa? En el decreto legislativo 1069, uno anterior al 1070, se crea un proceso único de ejecución aplicable a los títulos de ejecución de naturaleza judicial, como las sentencias, ¿no? Y extrajudicial, como las actas de conciliación. Y considera que el acta de conciliación es un título ejecutivo de naturaleza extrajudicial. Entonces, de tener el valor equivalente a una sentencia, ¿no? Desciende a ser un título ejecutivo. El 688, ¿no? Del Código Procesal Civil, en el texto vigente modificado, dice, ¿no? Solo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial, según sea el caso. Son títulos ejecutivos los siguientes, y el inciso 3 dice las actas de conciliación de acuerdo a ley, ¿no? Entonces, pasamos a un nuevo universo, ¿no? Entonces, ahora estamos frente a un título, ¿no? Ejecutivo. El reglamento de la ley de conciliación vigente, en el artículo 22, señala que el acta de conciliación se ejecutará a través del proceso único de ejecución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que con el acta de conciliación hay que iniciar un proceso ejecutivo, ¿no? Con las consecuencias que ello, ¿no? Implica. Es evidente, pues entonces, la falta de coordinación en el legislador delegado, ¿no? En una norma dice que es un título ejecutivo, en la otra dice que es un título de ejecución. Pero queda claro que por lógica, por sistemática, pues estamos ante un título ejecutivo. Ahora, siguiente pregunta. ¿Quién es el juez competente para la ejecución? Siguiente. A ver,
vamos a resumir el estado de la cuestión, porque esto ha tenido algunos vaivenes. A ver, pacíficamente, las actas de conciliación en materia laboral se ejecutan ante los jueces de paz letrados laborales o ante los juzgados de trabajo, ¿no? O sea, laboral, lo ejecutan laboral, ahí no hay problema. Las actas de conciliación en materia de familia se ejecutan ante los juzgados de familia. Cosa curiosa, ¿no? Hoy día me pasaron una demanda de ejecución de acta de conciliación y tenía un acuerdo de alimentos, tenencia y régimen de visita. Obviamente se equivocaron, ¿no? Entonces me tengo que declarar incompetente y remitir el expediente, ¿no?, al juez de familia para que lo ejecute. Las demás actas de conciliación, de acuerdo a la cuantía, se ejecutan ante los juzgados de paz letrados, ¿no? Eso es lo normal, es lo usual, ¿no? Por cuantía, ¿no?, podemos iniciar la ejecución ante un juez de paz letrado. Siguiente. Ahora, en Lima, porque esto es una cuestión de Lima, los problemas se suscitan con las demás actas de conciliación. Se suscitan conflictos de competencia entre los jueces civiles, ¿no?, y los jueces comerciales. Siguiente. A ver, ¿cuál es el quid de este asunto? Acá tenemos que ver el tema, digamos, no del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Dice el 139, inciso 3 de la Constitución: ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ¿no? Eso es clarísimo, es una garantía. Siguiente. La competencia civil, de acuerdo al artículo 5 del Código Procesal Civil, dice: corresponde a los órganos jurisdiccionales civiles el conocimiento de todo aquello que no esté atribuido por ley a otros órganos jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez civil es el juez residual, ¿no? Lo que no lo ve otra especialidad pasa a ser conocido por el juez civil. Siguiente. El artículo 6 del Código Procesal Civil dice: la competencia solo puede ser establecida por la ley. Entonces, esto es un tema, ¿no?, de reserva de ley, ¿no? Solamente una norma con rango de ley puede establecer cuál es la competencia. Siguiente. Ahora, ¿cuál es la competencia para títulos ejecutivos? El 690b dice: es competente para conocer los procesos con título ejecutivo de naturaleza extrajudicial el juez civil y el de paz letrado. El juez de paz letrado es competente cuando la cuantía de la pretensión no sea mayor de 100 unidades de referencia procesal. Las pretensiones que superen dicho monto son de competencia del juez civil. Entonces, acá vemos ya un tema, ¿no?, por cuantía. Siguiente. Ahora, acá hay un tema. La resolución administrativa número 06-2004 SPCS es la norma que crea la subespecialidad comercial. Y dice, ¿no?, créase la subespecialidad comercial dentro de la especialidad civil de acuerdo con el siguiente detalle. Los juzgados de la subespecialidad comercial conocen las pretensiones referidas a la ley de títulos valores y en general las acciones cambiarias, causales y de enriquecimiento sin causa derivadas de títulos valores y los procesos ejecutivos, ¿no? Dice claramente. Entonces, por lógica, si el acta de conciliación es un título ejecutivo, ¿cuál sería el juez competente para ejecutarla? ¿El civil o el comercial? A mí me parece que a la luz de esta norma, el competente sería el juez comercial. Siguiente. Ahora, ¿quién define un conflicto de competencia entre un juez civil y un juez comercial? Esto lo resuelve las salas comerciales, ¿no? Entonces, en este tema, las salas comerciales han tenido una posición cambiante. Primero, consideraban que el asunto era de competencia de los jueces civiles o comerciales de acuerdo a la naturaleza civil o comercial del acta. ¿Quién decide qué acta, ¿no?, tiene naturaleza civil o comercial? O sea, es un tema un poco gracioso. El título ejecutivo es título ejecutivo, ¿no? O sea, esto no está en la ley. Este es un criterio, digamos, que se han creado pretorianamente los jueces comerciales y les han convencido de esto
a los jueces superiores, ¿no?, de las salas comerciales. Pero esto no está en la ley. A ver, en un segundo momento, consideraban que el asunto era de competencia de los jueces civiles con su especialidad comercial. Aquí hacían el siguiente razonamiento. Si estamos frente a un acta de conciliación y el acta de conciliación es su título ejecutivo, pues el juez competente es el juez comercial. Entonces, esta fue la segunda posición. Ahora, actualmente han vuelto a la primera posición. O sea, vuelven a considerar que los competentes, la competencia es de los jueces civiles o comerciales de acuerdo a la naturaleza civil o comercial del acto. Entonces, estamos a la competence, ¿no?, de los jueces comerciales. O sea, ellos tienen la competencia de la competencia, ¿no? Y digamos, ¿no?, los casos comerciales los ven ellos. Lo que ellos consideran no comercial, se lo mandan al juez civil. Pero en todas estas idas y venidas pasa el tiempo, ¿no? Y demora, pues, ¿no?, la ejecución de un acta de conciliación. Entonces, el justiciable dice, oye, un momentito, a mí me dijeron que mi acta de conciliación tenía valor de sentencia y que se iba a ejecutar, ¿no?, rápidamente. Y vemos que en definir quién es el juez competente, se pasó la vida. Ha pasado y sigue pasando. A ver. El segundo pleno jurisdiccional comercial del 2 y 3 de octubre de 2014. Dijeron lo siguiente: sin embargo, tal hecho no es suficiente para que la ejecución de todas las actas de conciliación contengan materia civil, comercial o civil, sean conocidos por los órganos jurisdiccionales de la subespecialidad comercial, sino en cada caso es necesario atender a la naturaleza de las relaciones jurídicas en materia de conciliación. Así, si estas son de naturaleza comercial, deberán ser conocidas por la especialidad comercial, y si son de naturaleza civil, por los órganos de la especialidad civil. Aquí pasó una cosa bien curiosa. Como había más jueces comerciales que jueces superiores comerciales, ganaron los jueces, pues, porque eran más. Porque los jueces superiores estaban por la tesis de que el juez competente era el comercial, sin distinguir la naturaleza del acta. Pero como los jueces comerciales eran más, ganaron ellos, pues. Un tema así de manu militari, por número. Por eso que yo siempre digo que la verdad no se decide por mayoría de votos. Y por eso soy escéptico frente a los plenos jurisdiccionales. Porque muchas veces no se fundamenta el sentido de la decisión. Siguiente. A ver. Y miren, mi tesis tuvo cierta acogida. Hubo un proyecto de ley 4681-2014 CR. Actualmente esto está archivado, ¿no? Pero se llegó a decir, ¿no?, para la ejecución forzosa del acta de conciliación con acuerdo parcial será competente, de acuerdo a la cuantía, el juez de paz letrado o el juez civil con su especialidad comercial. En su defecto, el juez civil del lugar del procedimiento conciliatorio o el del lugar donde el acta de conciliación debe producir su eficacia. O sea, en el Congreso dijo, no, oye, ¿sabes qué? Definamos, ¿no?, que sea juez competente el comercial, y donde no haya juez comercial, que sea el civil. Pero bueno, esto no pasó, lamentablemente. Siguiente. Bueno, les cuento que a partir de este año, ¿no?, no estoy remitiendo actas de conciliación a los juzgados comerciales. Entonces, las que me tocan, las estoy calificando y las estoy tramitando, ¿no?, para efecto de no, pues, perjudicar a los usuarios, ¿no? Pero académicamente, digamos, discrepo, ¿no? Porque la tesis, digamos, de los acuerdos, de los plenos comerciales, están en un error. Y lo seguiré diciendo, ¿no?, hasta que me muera. A ver, los terceros en el procedimiento conciliatorio. En el artículo 15 del reglamento hay un párrafo bien interesante. En caso el acuerdo al que pudieran arribar las partes afecte el derecho de terceros, para continuar la audiencia de conciliación, estos deberán ser citados e incorporados al procedimiento conciliatorio. En caso los terceros, a pesar de estar válidamente notificados, no asistan a la audiencia convocada, las partes podrán llegar a acuerdos sobre las materias que únicamente los afecte a ellos.
Entonces, acá ya al menos tenemos, ¿no?, una previsión, ¿no? Porque los conciliadores, por experiencia, ¿no?, al igual que los jueces, revisan, pues, ¿no?, los conciliadores revisan las solicitudes de conciliación, ¿no? Y leyendo, pues, uno se puede dar cuenta, ¿no?, de repente de la solicitud o de los documentos adjuntos, que podría haber terceros involucrados. Entonces, me pasó a mí cuando era conciliador extrajudicial, ¿no? Varias veces tuve que citar, ¿no?, a personas que no habían sido comprendidas en el procedimiento. En el caso mío vinieron y no hubo mayor problema, ¿no? Se siguió el procedimiento conciliatorio, ¿no? Pero siempre hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? No perjudicar derechos de terceros. Siguiente. ¿En qué casos frecuentes se dan actas fraudulentas para perjudicar a terceros? Casos de alimentos, casos de desalojo, medidas cautelares, a veces fuera de proceso mayormente, y en casos de otorgamiento de escritura. A ver, siguiente. A ver, pensemos en un caso fraudulento típico de alimentos. A está casado con B, con quien tiene un hijo llamado C. A la vez A tiene un hijo con D llamado E. O sea, este es un señor que tiene hijos con dos damas distintas. Eso suele pasar, ¿no? De vez en cuando. Ya, bueno, cualquiera le pasa, ¿no? Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? A ver, frente a una demanda de alimentos interpuesta por D en representación de su hijo E contra A, este concurre a un centro de conciliación con B y llega a un acuerdo conciliatorio total para acudir a B, a su esposa, y C, su hijo matrimonial, con una pensión de alimentos por una suma de dinero equivalente al 60% de sus ingresos por todo concepto. ¿Les suena familiar? Deben haber visto este tipo de actas en el ejercicio. Actas fraudulentas, ¿no? Entonces, es evidente, pues, que esto pone en peligro el derecho alimentario de E, cuya madre D deberá obtener sentencia favorable en un proceso de alimentos para luego iniciar un prorrateo, ¿no? Y el drama, ¿no? Entonces, se suele dar en casos de alimentos, ¿no? Entonces, siempre es bueno, pues, preguntar, pues, ¿no? Creo que me parece que hay una disposición que dice, pues, que hay que indagar, ¿no?, si habría otros alimentistas que podrían ser perjudicados, ¿no?, en el procedimiento conciliatorio. Entonces, siempre es bueno, ¿no?, averiguar y dejar, pues, una constancia en el expediente conciliatorio sería bueno, ¿no?, para salvar un poco la responsabilidad del conciliador y del CEN. Siguiente. Otro caso típico, desalojo. A ver, ¿qué se hacía antiguamente en los tiempos del Código de Procedimientos Civiles? A ver, imaginemos que, yo soy el propietario de una casa donde vive cómodamente el doctor Stein sin pagar renta, ¿no? Me debe 14 meses de renta, no se quiere ir. Entonces, y obviamente, pues, como él es juez, ha sido juez, no es buen abogado, nunca le voy a poder ganar un juicio al doctor Stein, ¿no? Pues se la sabe todas. Él ha litigado con el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, ¿qué? Le digo al doctor Caldas. Doctor Caldas, no, doctor Caldas, él me va a llevar a mí ahora. En el ejemplo me va a llevar a mí. A ver. Doctor Caldas. A ver. Hagamos una cosa. Hagamos una constatación policial, ¿no?, en la cual la policía deje constancia que usted, doctor Caldas, está viviendo en mi casa, ¿no? Entonces, con esa constatación policial, yo hacía, ¿no?, una demanda de desahucio contra el doctor Caldas, que obviamente, como no vive ahí, iba a seguir el proceso en calidad de rebelde. Entonces, el día del lanzamiento, aparecía el doctor Stein saltando, gritando hasta el cielo. Y con la regla del Código de Procedimientos Civiles, le daban 8 días de plazo para que desocupe y lo lanzaban. Chau, doctor Stein. Hacía un desahucio trucho, pero sí, había una norma en el Código de Procedimientos Civiles que permitía eso. Lamentablemente en el proceso civil ya no hay esa norma, pues, ¿no? Entonces, ahora usaron el acta de conciliación para hacer fraude. Por ejemplo, X es propietario de un inmueble que está en posesión de Y. Para desalojar del inmueble Y,
X llega a un acuerdo conciliatorio con Z, por el cual éste se obliga a entregar el inmueble que está en posesión de Y. Luego X solicita la ejecución del acuerdo conciliatorio y emplaza a Z. Es más, este se apersona al proceso y ofrece devolver el inmueble en una fecha próxima, lo que no cumple. Cuando se va a realizar la diligencia de lanzamiento, la especialista legal de actos externos se encuentra con Y, ¿no? Obviamente, suspendida la diligencia de lanzamiento, el juez ordena a X que exponga lo conveniente, ¿no? Oiga, explíqueme usted qué pasó acá. Y X señala que es un tercero que se introdujo recientemente en el predio y exige su lanzamiento conforme al artículo 593 del Código Procesal Civil, ¿no? Esa norma del desalojo. Siguiente, por favor. El artículo 593 dice que el lanzamiento se ejecutará contra todos los que ocupen el predio, aunque no hayan participado en el proceso o no aparezcan en el acta de notificación. Pregunto, ¿esta norma de proceso sumarísimo de desalojo aplica en el proceso ejecutivo? ¿Qué dicen? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? Nadie, ¿no? No aplica, pues, porque es una norma para proceso de desalojo. Recordemos, ejecución de acta de conciliación, estamos en un contexto de título ejecutivo. Por el contrario, siguiente. A ver, hay una norma, ¿no? Me voy adelantando, que ordena que en un proceso ejecutivo se notifique con el mandato ejecutivo a quien pudiera ser, ¿no? Perjudicado, ¿no? Con el proceso. Entonces, obviamente, pues hay que tener cuidado, ¿no? El lanzamiento se ejecuta, ¿no? Contra el invitado que, digamos, asumió esa obligación, ¿no? De entregar el inmueble, pero no se ejecuta contra terceros, ¿ya? Porque nos ha pasado, o sea, siempre ha habido estos temas, ¿no? A veces uno se encuentra, y hay casos y casos, ¿no? A ver, medidas cautelares. Con un acuerdo conciliatorio similar al anterior, X obtuvo una medida cautelar innovativa por la que obtuvo la posesión de un inmueble supuestamente en poder de Y, pero en realidad en poder de Z. El caso reproduce una práctica que se ha venido apreciando en los últimos tiempos en la actividad conciliatoria extrajudicial, como es utilizar los acuerdos conciliatorios para afectar derechos de terceros. Este es un comentario de la profesora Marianela Ledesma, ¿no? Entonces, también se hacía esto con medida cautelar, a veces fuera de proceso, ¿no? Te ponen una innovativa, ¿no? Y te ponen estas cosas. Siguiente. Otro caso. Otorgamiento de escritura. A demanda B, la ejecución de un acta de conciliación con acuerdo total sobre otorgamiento de escritura pública. Durante el trámite del proceso ejecutivo interviene C, alegando ser el titular registral del inmueble en materia de otorgamiento de escritura pública. Me pasó. Procedimiento ejecutivo, la ejecución de acta de conciliación, ¿no? De otorgamiento de escritura, ¿no? El doctor Caldas contra el doctor Stein. Tramitamos el proceso y se apersona CEDAPAL diciendo que es la titular registral, ¿no? Y presenta la partida registral. Obviamente se le tiene que admitir su intervención, ¿no? Y que formule pues su contradicción. Y estas cosas pasan, ¿no? O sea, obviamente para esto no sirve señalar la conciliación, pero estas cosas suceden. Siguiente. Hay que tener en cuenta esto. Derecho de terceros. El 690, que está en la parte de proceso ejecutivo, dice legitimación y derecho de tercero. Cuando la ejecución pueda afectar derecho de tercero, se debe notificar a este con el mandato de ejecución. La intervención del tercero se sujetará a lo dispuesto en el artículo 101. Si se desconociera el domicilio del tercero, se procederá conforme a lo prescrito en el artículo 435. Entonces, si hay terceros, tiene que entrar sí o sí al proceso ejecutivo. Y se cae la tramoya. Siguiente. Conclusiones sobre este punto. Entonces, en principio, el acuerdo conciliatorio solo surte efectos entre las partes que lo celebraron y no surte efectos frente a terceros. Obviamente hay casos y casos, ¿no? Porque puede darse el caso que por ejemplo, yo celebro un acuerdo conciliatorio con el doctor Stein
para la desocupación de un inmueble y posterior a ese acuerdo se introduce un tercero, ¿no? Entonces, ahí no es un caso, digamos, de fraude, ¿no? Acá ya es un hecho, digamos, una complicación posterior que de verdad es bien difícil de resolver. Entonces, hay que analizar caso por caso, ¿no? Siguiente. A ver, pasamos al drama de los títulos de ejecución inejecutables. Siguiente. A ver, un estudio del año 2002. Un estudio en diciembre de 2002, tomando como promedio el ingreso de 2001 de pretensiones relacionadas con la ejecución de actas de conciliación en los módulos corporativos de los juzgados civiles de Lima, tomando una muestra de 31 actas de conciliación provenientes de 17 diversos centros privados de conciliación en el Distrito Judicial de Lima. Los resultados fueron alarmantes. Siguiente. 1. Existe una tendencia al rechazo de las pretensiones para su ejecución forzada, porque de la muestra analizada, el 82% de las demandas fueron desestimadas. 82%. 2. La admisión a trámite de la ejecución forzada es mínima. Solo un 18%, que equivalen a 5 casos de nuestra muestra, fueron admitidos a trámite. Este es un estudio de la doctora Marianela Ledesma. Entonces, miren esos índices, ¿ah? ¿Qué quiere decir esto? Que las actas de conciliación no estaban bien redactadas, no reunían los requisitos de la ley de conciliación. No basta que el acuerdo sea válido, ¿ah? O sea, el acuerdo puede ser válido. Es necesario además que las obligaciones contenidas en el acta sean ciertas, expresas y exigibles. De lo contrario, los acuerdos, pese a ser válidos, serán totalmente ineficaces. Y en caso de solicitarse la ejecución forzada, la misma sería, ¿no?, declarada improcedente o sin lugar por el juez por no contener obligaciones ciertas, expresas y exigibles. Bien. Ahora, ¿qué inconvenientes nos trae esto, no? El escenario de un proceso ejecutivo dilata la ejecución del acuerdo conciliatorio y esto desacredita la conciliación extrajudicial y al Poder Judicial. Siguiente. Por ejemplo, ¿no?, este requisito de obligaciones ciertas, expresas y exigibles está tanto en el procesal civil, siguiente, ¿no?, y también está en la ley de conciliación. Acá tenemos una aproximación a los conceptos de obligaciones ciertas, expresas y exigibles, ¿no?, de la doctora Marianela Ledesma. Son ciertas cuando están perfectamente descritas en el título la existencia de un sujeto activo acreedor y un sujeto pasivo deudor. O sea, según la doctora Ledesma, si en el acta yo puedo identificar un acreedor y un deudor, habrá pues no una obligación cierta. Ahora, son expresas cuando consta por escrito aquello que el deudor debe satisfacer a favor del acreedor. O sea, tiene que estar expreso en el documento. Las obligaciones son exigibles cuando tienen la calidad de reclamables. Suponen la llegada del vencimiento si se trata de una obligación sujeta a plazo y la aparición de la condición si se trata de una obligación condicional. O sea, plazo vencido, condición cumplida. A ver, el artículo 16 de la Ley de Conciliación, como lo hacía también el procesal civil, requiere que el acuerdo conciliatorio sea total o parcial, consignándose de manera clara y precisa los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles, ¿no? Entonces, este es un requisito sine qua non. Siguiente. Ahora, nulidad documental no es título de ejecución. Dice, la omisión en el acta de alguno de los requisitos establecidos en los incisos C, D, E, G, H. H es el de las obligaciones ciertas, expresas y exigibles. Dará lugar a la nulidad documental del acta, que en tal caso no podrá ser considerada como título de ejecución. Y en esos casos habría que proceder conforme al artículo 16A, ¿no?, que es el trámite tedioso de la rectificación del acta. Siguiente. ¿No? Es todo un ritual, ¿no? Porque imagínense, ¿no?, hay que hacer una nueva audiencia. ¿Ustedes creen que la parte obligada va a asistir a esta nueva audiencia? No. Entonces, miren, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado al momento de redactar las actas, ¿no? Yo siempre recomiendo, no sé, que
que el conciliador pues no lo dejen solo al momento de redactar su acta, ¿no? Debe haber auxiliares del centro de conciliación que le ayuden en la redacción, y es más, debería haber un abogado, el abogado del centro debería, ¿no?, revisar el acta, ¿no?, para que cumpla todos los requisitos del artículo 16 de la ley de conciliación, ¿no? Esa sería una función más que se le debería dar al abogado del centro, y no solamente verificar la legalidad de los acuerdos. Siguiente. Bien, siguiente. Obviamente, ¿no?, hay responsabilidad administrativa, ¿no?, por no cumplir con el acta, no cumple con las formalidades, y cuando no se convoca a las partes a la audiencia para subsanar los defectos advertidos. Siguiente. Hay sanciones de multa también por no observar la formalidad, ¿no?, de obligaciones ciertas, expresas y exigibles. Y también por no cuidar que el acuerdo conste en forma clara y precisa. También hay sanciones para los centros de conciliación por no supervisar al conciliador y por no convocar a la audiencia para subsanar el acta, ¿no?, para rectificar el acta que está imperfecta. Siguiente. Entonces, si el acta es defectuosa, lamentablemente se denegará la ejecución, ¿no? Si el título ejecutivo no reúne los requisitos formales, el juez de plano denegará la ejecución. Entonces, tenemos que tener mucho celo en el momento de redactar las actas de conciliación. Siguiente. Improcedencia de la demanda ejecutiva. Al ser un título ejecutivo, si el acta de conciliación no reúne los requisitos del artículo 16 de la ley o no contiene obligaciones ciertas, expresas y exigibles, dará lugar a la nulidad documental del acta y a la denegatoria de la ejecución. Siguiente. Obviamente, como estamos en un escenario de proceso ejecutivo, ¿no?, el ejecutado puede formular contradicción, ¿no? Y esto, pues, obviamente va a dilatar el trámite. No puede alegar la inexigibilidad de la obligación, ¿no?, porque muchas veces, equivocadamente, ¿no?, se pide ejecución de acuerdos que no son exigibles, ¿no?, por razón de tiempo, no se ha vencido el plazo, no se ha cumplido la condición. Y podría ser por la causal de nulidad formal, ¿no?, por adolecer de algún requisito del artículo 16. Siguiente. Entonces, reflexiones finales. Las actas con acuerdo total o parcial deben cumplir con los requisitos del artículo 16 de la Ley de Conciliación y contener obligaciones ciertas, expresas y exigibles. Los centros de formación de conciliadores y los capacitadores deben incidir en la correcta redacción de las actas de conciliación extrajudicial. Señores, se necesita cualquier cantidad de talleres de redacción de actas de conciliación, porque ese es un talón de Aquiles, ¿no?, en el servicio conciliatorio. Los conciliadores y abogados de los centros de conciliación deben tener mucho cuidado en la redacción de las actas. Siguiente. Bueno, este es el libro que he escrito sobre conciliación extrajudicial. Pueden consultarlo. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los doctores. Por favor, una ronda más de aplausos a los doctores. Por favor. Bueno, con esto concluimos la Jornada Nacional de Conciliación Extrajudicial. Muchas gracias, agradeciendo a los doctores y sobre todo a la ICJ y a la SPD, la Sociedad Peruana de Derecho, que está cumpliendo 10 años de formación. Gracias. Y por favor, los certificados a nuestros expositores. Doctor Stein, en nombre de la Sociedad Peruana de Derecho, tendremos un certificado por su participación en esta jornada. Muchas gracias. Muy amable. Doctor Jaime Abad, por su participación en esta jornada. Gracias, gracias. Muchas gracias por su paciencia y atención.